Amigos televidentes, página abierta con el arte, página abierta con la cultura, un programa dedicado al arte nacional en contexto, artistas, ideas, obras, todo eso y más en página abierta con el arte, página abierta con la cultura. Hoy tenemos con nosotros y para ustedes imágenes de hoy, imágenes de siempre. Fidel. Buenas noches, Mauricio. Como siempre, este programa quiere ser una secuencia para que no haya ese hiatus, tú entiendes, vacío, y que uno pueda realmente corresponder con lo que son las peticiones del arte de hoy. Porque siempre hablamos de lo que fue el arte ayer, de los orígenes del arte. Siempre esa conversación en encuentros, simposios, sobresale. Es realmente un demonio acuciante. Pero mira, Fidel, el cuestionamiento de las imágenes que se producen en el presente es una poética que hay que inventariar, es una poética que hay que reconocer, es una poética que hay que estudiar. Y los amigos televidentes son personas de hoy, porque la televisión, estos medios son medios de hoy. Entonces, está bien que hablemos de una imagen de Van Gogh, ¿no?, de Miguel Ángel, de Rafael, de Leonardo, pero también hoy hay tantos artistas como estos, ¿no?, que han sustituido, y aunque la noción de universalidad, de eternidad en arte a veces se impone como si fuera una autoridad, no, hoy tenemos, como lo hubo realmente en el arte expresionista norteamericano, esa época de grandes clásicos modernos, Pollock, Rock, Rauschenberg, que eran los Miguel Ángeles y los Rafaeles. De nuestro tiempo, claro. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Hoy aparece con la globalización y con esto de la posmodernidad, la tardomodernidad, una serie de imágenes que la vemos como imágenes comunes, pero son imágenes en tiempo e imágenes en espacio. Emanuel, qué bueno que traes a colación el tema de las imágenes de hoy y de siempre, porque quiero citar aquí, quiero mencionar un trabajo publicado en el suplemento cultural Areíto del sábado, suplemento sabatino del matutino hoy, por el colega y amigo, el profesor, escritor Plinio Chaín, a propósito de las culturas visuales, de las influencias y las incidencias de las culturas visuales. Es el tema que nos ha venido ocupando a nosotros. Estamos en la era de la imagen, ¿no? Y esas imágenes necesitan ser leídas. Y por eso hemos dedicado esta secuencia. ¿Cómo leer las imágenes? Yo recuerdo haber leído una entrevista al filósofo español Fernando Savater, donde decía que al estudiante de hoy hay que enseñarle a leer la prensa. ¿Cómo leer la prensa? Y si tomamos eso, Odalis, en un sentido amplio, al estudiante universitario hay que enseñarle hoy no solamente a leer la prensa, sino a leerlo todo. Claro. La revista, el folleto, la página web, cómo leer las imágenes. Esa preocupación de Savater ha sido la preocupación de muchos politólogos, sociólogos, culturólogos, historiadores del arte. El problema está en que la prensa es el texto más barato que existe en la sociedad. Sí. Podemos decir que es el texto de mayor adquisición, el texto que realmente promete informaciones. Entonces, ¿qué pasa? La persona pública, el sujeto público, realmente actúa para ser informado. Él depende de las informaciones, él es un consumidor de informaciones, pero leer es un proceso cognoscitivo que implica operaciones que son lógicas, operaciones éticas, o sea, implica una serie de operaciones que tienen que ver con el conocimiento. Eso va a hacer que un periódico tenga también una estructura, y esa estructura es una estructura informativa. ¿Qué quiere decir eso? Que se compone de texto literal y texto visual. Entonces, letra e imagen son los dos componentes de toda esa gráfica periodística que tenemos, y que la gente no piense en eso porque cree que un periódico es un periódico. ¿Pero qué quiere decir periódico? La palabra periódico quiere decir que aparece de manera regular. Regular, periódico. Sí. Porque si no, apareciera revista. Sí, claro. Entonces tú ves que dentro del periódico hay un suplemento como el que tú has citado. Entonces, suplemento quiere decir que aparece, pero en ciertos momentos. Sí, o sea, es un agregado. Un añadido. Un añadido. Por eso suplemento, o sea, que conforma y activa la información en un campo que es misceláneo, pero es un campo. ¿Qué sucede? Saber leer hoy ya es una ciencia, porque el saber leer no es que tú veas letras,
sino que tú puedas interpretar, conocer, reconocer y al mismo tiempo evidenciar, traducir. O sea, el lenguaje está ahí para conversar, para comunicar, pero también está para discutir, para proponer, para construir. Para ser descifrado. Para ser descodificado. Claro, pero ya ahí es cuando se convierte en un texto. Un texto. Si ahí aparece un texto en la pantalla, dice, I don't know. Punto. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Es como esas imágenes. La construcción de la mirada. ¿Entiendes? Es como esas imágenes, pero fíjate que hay una imagen que se está haciendo con un conjunto de cuerpos y de imágenes. ¿Cuál es el hibridismo de esa imagen? ¿Cuál es la calidad de esa imagen? Que es una imagen cualitativa y cuantitativa al mismo tiempo. O sea, por ejemplo, un sociólogo puede decir que eso denota una situación humana, social, ubicable en tiempo y espacio. Para analizar las imágenes no se necesita ser ni crítico de arte, ni historiador del arte, ni nada. O sea, estamos hablando de que esa imagen es un conjunto de nudos y de redes. Un sistema de tejido. Un sistema, un texto, visual. Un tejido visual. Pero esa imagen habla. ¿Cuál es el habla de esa imagen? ¿Visual? Pero la información, por supuesto, Odalis, pero la información es pertinente porque de pronto si soy historiador del arte o crítico, veo reminiscencias de Goya, de los desastres de la guerra, esos cuerpos mutilados, por ejemplo. Exacto. Aporta. Pero puedo interpretar sin necesidad de tener información alguna sobre historia del arte. Pero ya tú has entrado en lo que se llama el análisis. Sí. Porque cuando tú entras en las cuestiones de las influencias, tú estás entrando en el análisis. Sí. Ya tú has descompuesto la imagen. Pero prima facie, en un primer momento, tú ves eso que hizo, para el público, eso es algo que hizo un artista. Llámese fotógrafo, llámese pintor, llámese instalador. Eso lo hizo un artista. Ahora, ¿qué valor? ¿Qué es lo que nos quiere decir el artista? Ya no hay ni siquiera que basar un análisis en lo que nos quiso decir el artista, sino en lo que yo comprendo de ese texto que está ahí. Por ejemplo, ese es un medidor de intencionalidad. Esa foto que vemos ahí es un medidor de intencionalidad. ¿A quién estoy viendo? ¿No? ¿Por qué lo estoy viendo? Entonces, ese individuo está otorgándole un valor como espectador a esa imagen. Claro. Pero es una imagen acreditada desde el momento que aparece en un lugar tradicional, que es una sala de arte. Sí. Entonces, ¿en qué consiste ese crédito? No es que querramos, porque hay que ver... Estoy viendo a Mao, pero sí, nada más que Mao. Está bien, pero ¿qué pasa? Que ese es un símbolo epocal. Claro. Al mismo tiempo que tú estás viendo eso, una persona de tal lugar que no sabe quién es Mao Zedong, por ejemplo, puede confundirlo con Ho Chi Minh o con cualquiera. Claro. Pero que si no sabe. Pero indudablemente que ya eso es un ícono. Claro. Eso es como decir una foto de Marilyn Monroe. Sí, un ícono. ¿Entiendes? O sea, del Che Guevara, de Jesucristo, de cualquier que ya ha sido llevado a lo que se llama decir casi lo mismo, como diría Humberto Eco, la traducción. Entonces, ese traductor que está ahí también es un signo y un texto. ¿En qué medida eso me comunica a mí una situación universal y particular? Son preguntas que surgen, pero ya hay que analizar. Ahora bien, lo importante es que eso es un valor de uso. Cierto. Un valor de cambio. Esa imagen tiene un valor que traduce lo que se llama una situación que puede ser real o imaginaria. No nos interesa si el sentido de realidad es agudo, no, sino lo que el espectador realmente ve desde esa imagen. Hay una cosa, hay un historiador del arte y la cultura que se planteó algo en lo cual yo creo y siempre hago referencia a él. Se trata de David Freiberg. El poder de las imágenes es un libro que no es para que usted vaya a leer imágenes, sino a inducir al espectador para yo conocer las respuestas. Es una teoría del arte y una historia del arte desde la respuesta, no desde la composición, no desde la estética, son desde la respuesta. ¿Cómo ha visto el espectador de los últimos 50 años esto que se llama la Gioconda, o el Guernica de Picasso, o los desposorios de la Virgen de Rafael? ¿No? Un clásico o un clásico moderno. ¿Qué es, por ejemplo, qué denota, cuál es la respuesta de una persona que ve esa obra, que no es una persona culta necesariamente ni especializada, pero le parece tal cosa que puede ser una banalidad? Una banalidad. Pero entonces, ¿qué? Eso tiene un valor porque ese señor o esa señorita le ha otorgado valor a la imagen. Claro. Usted dice, no, es una imagen clásica. Pero decir una imagen clásica, ¿qué quiere decir hoy? Cuando tenemos una suma de imágenes tan valiosa. Eso es una banalidad. El crítico que dice es una imagen clásica no es que está diciendo mucho. No, claro. Porque ¿qué es lo que está diciendo? Que obedece a ciertos parámetros y a ciertas, por ejemplo, modos de decir que dentro de lo que se llama la teoría de las artes visuales puede, para los especialistas, decir un elemento que sea referencial. Pero tampoco para un especialista decir que esa imagen es clásica es mucho ya.
Quizás en el 19 sí, ¿no? A comienzos del 20 incluso, pero ya hoy, no, hay que reevaluar, porque ahí estamos hablando de una retórica. Sí, ahí no tenemos solamente el cuadro clásico del Fontainebleau con las mujeres, él tocándose, una tocándole el pezón a la otra, o cerca de tocar, sino el juego, ¿no? Cómo tocar un pezón, porque también la chica del público, ¿no? Claro. Pero mira, tú sabes que mano, ¿no? Es la fotografía lo que me interesa. Pero ese brazo parece que está dentro. Sí, parece que está dentro. Que como que está dentro. Entonces es un efecto, ya la misma ¿Cómo imita el gesto? ¿Cómo imita el gesto? ¿Verdad? No, pero que el espectador ya es parte del cuadro. Ya es parte, sí. Entonces, ¿qué pasa? Crea una incongruencia, porque ella, aunque con el color, no está hecho en el formato del cuadro. Pero fíjate que la mano está dentro del cuadro. Un detalle que realmente es hecho adrede, a propósito. Claro. Por el fotógrafo que hizo. Por un juego, ¿no? El juego. Exacto. Lo lúdico del cuadro. Entonces, ¿qué pasa? Hoy, cuando estamos asistiendo, Fidel, a lo que se llama la relación entre arte y las nuevas tecnologías, de ahí este libro, un libro que realmente te explica por qué en el edificio del Banco Central hay, por ejemplo, esculturas y construcciones como esta que vemos aquí, en metal. Cualquiera que vea eso dice, oh, pero mire ese hierro que está ahí, esos hierros combinados, pero esos son obras de arte. Maestro, enfoque ahí. Correcto. Usted dice, eso es jardinería, eso es un detalle arquitectónico. Pero fíjate que es una imagen, ¿no?, basada en nuevas tecnologías. ¿Qué preanuncia o qué anuncia esa imagen? ¿No? El industrialismo, la sociedad tecnológica. No necesariamente multimedia o la de hoy, desde hace 10 años, no. Anuncia un cambio en el paradigma de la ciencia y de las artes. Estamos hablando de otro tipo de estética. Ese cuadro que estamos viendo ahí, ¿entra dentro de lo que se llama la estética del siglo XIX? Indudablemente que no. Tienen que aparecer las vanguardias para que esa imagen realmente se parezca a esta, por ejemplo. ¿Tú ves? Que estamos viendo que a partir de ahí nosotros podemos inventar realidades con lo que hay. Mira, por ejemplo, acá. Sí, son imágenes. Son imágenes que corresponden a la sociedad postindustrial. Pero fíjate una cosa, mira todas estas combinaciones. Claro. Esos son efectos. Ahí hay retoques, ahí hay fotografía, hay todo lo que tú quieras, pero es arte y nuevas tecnologías. Esa imagen que se llama Elevación Vectorial, hecha por Rafael Lozano Heimer, un artista que explora esto, tiene lo que se llama un detalle de 1999, ¿no? Un detalle que aquí lo tenemos pequeño, pero es un detalle que dice realmente lo que es la visión, ¿no? Míralo ahí. ¿Quién va a decir que una imagen como esta, que es una red, una trama lineal y visual, puede ser una obra de arte? Cualquiera cree que es realmente un elemento técnico de un computador o de una pantalla. Sin embargo, no es una obra de arte, ¿no? Elevación vectorial le pone él, ¿no? Como que él es un físico, porque está explorando precisamente esos campos. Todo eso realmente dialoga, por ejemplo, ¿con qué? Mira lo que hay allí. Mira lo que vemos. Ese es el afiche promocional de nuestra cátedra. Ese es el afiche promocional. Sí, uno de los afiches promocionales de nuestra pero está invitando. Escuela de Crítica e Historia del Arte. Crítica e Historia del Arte, invitándole. Sí. Exacto. El texto y la imagen, o el texto visual y el texto verbal, sí. Claro. Profesión crítico de arte, es una invitación, ¿no? Claro, pero ¿qué quiere decir hoy crítico de arte? Lector de esas imágenes. ¿Qué es lo que quiere decir, por ejemplo, que hay una intrusión tecnológica, multimedia, tópica, combinatoria en el arte? Quiere decir que el arte, señores, traduce un tipo de cultura, un tipo de hacer. El arte no es una técnica o un lenguaje tan sencillamente como hemos dicho y como le decimos a los estudiantes en nuestras cátedras, en nuestras lecciones. No, es más que eso. Usted no puede pasarse un semestre o un año diciendo que el arte es una técnica y un lenguaje. Claro que sí que es una técnica y un lenguaje. Ahora, ¿en qué consiste esa técnica y ese lenguaje? ¿Cómo es que le habla a los contemporáneos? Tú sabes que yo tengo una tesis de que todo arte es contemporáneo, ¿no? Todo arte es contemporáneo porque es hecho para los contemporáneos y los postemporáneos. Pero sobre eso, Fidel, vamos a hablar en nuestro próximo segmento.
Amigos televidentes, estamos en Página Abierta con el arte, Página Abierta con la cultura. Hoy, imágenes de siempre, imágenes de hoy. Las imágenes artísticas, me decía un compañero, se están convirtiendo en imágenes domésticas. Algo que realmente me llamó mucho la atención, no porque no sea, o porque eso pueda decir o pueda ser una banalidad, no. En realidad, si nos ponemos a observar el panorama, el mapa de las artes hoy, aparte de la farándula artística, tenemos imágenes que ya se han hecho familiares. Doméstico es un término bastante abrupto, un término bastante provocador, pero indudablemente que decir un arte doméstico es proponer una metáfora y al mismo tiempo una discusión. ¿Puede haber un arte doméstico? De ninguna manera. Pero cuando usted ve, por ejemplo, una imagen de Mary Flanagan, que así mismo se llama, ¿no? Domestic, ¿no? Y usted ve cosas como estas, por ejemplo, como esta que está aquí, maestro. Usted dice, pero para eso hay que ser artista. Pregunta que se nos hacen a nosotros siempre. Para eso hay que ser artista. Eso yo lo hago con mi computer. Claro. Pero ¿qué pasa? Que todo el que dice que eso yo lo hago o es fácil, no puede hacer eso. Porque indudablemente se encuentra con el choque entre la imitación y la invención. Y esas son dos facultades que sirven para establecer imágenes, cuerpos artísticos y artisticidad. Y la artisticidad es realmente un traductor que no es nada más técnico, no es que tú tengas talento. Quien hizo, por ejemplo, esa imagen doméstica, ¿qué hizo? ¿Una imagen porque tenía talento? No, una imagen porque tenía también competencia analógica, digital, porque podía hacer algo con la invención tecnológica. Entonces, hoy hablamos de la tecnología. ¿Qué tipo de concepto es la tecnología? Los informáticos, los tecnócratas nos dicen, bueno, la tecnología es un medio. Digo, no es nada más un medio, es una construcción del conocimiento. Dicen, no, la tecnología es algo práctico. ¿Quién dijo que es algo práctico? La tecnología realmente es una dimensión teórica y crítica de la realidad. Usted dirá, pero voy acá a decir es una generalidad. Claro, porque lo que se llama la tecnología es al mismo tiempo un lenguaje y un pensamiento técnico orientado, porque en realidad todo tipo de construcción se maneja desde el punto de vista de la técnica. Ahora bien, ¿por qué la tecnología? Ese logía, ¿a qué invita? A reflexionar sobre lo que se llama un tiempo y espacio de la invención de conocimiento, como diría el ingeniero Paul Virilio, a propósito de la máquina de la visión. ¿Qué es lo que traduce esa máquina de la visión en tiempos donde la civilización es civilización de las imágenes? ¿Qué es lo que los especialistas pueden decirnos a nosotros en el momento en que estamos conversando, estamos comunicando a través de congruencias o incongruencias? Realmente, hablar de arte hoy es hablar de muchas cosas. Recuerdo que en un encuentro interdisciplinario que tuvimos nosotros en la Escuela de Crítica de Arte, decíamos que eso del arte multidisciplinario es un arte en el cual la República Dominicana tiene que insistir. Y tiene que insistir porque en la mayoría de los pueblos de América ya los artistas no respetan tanto esa sacralidad, ese mito del arte. Creen en la creación, creen en la artisticidad, creen en los lenguajes. Pero fíjate que esa es una teoría que parte desde los comienzos del siglo XX en Rusia. ¿Qué hacía Sigabertov, Kuleshov, Doshenko? Crearon otra estética de la realidad. Segmentaron, se convirtieron en selectores de lo real. Y el arte llegó a ser un arte productivista, suprematista, constructivista. Sí, todo eso que llamamos el arte híbrido, urgente, nuevo. No, y que está en los orígenes de la vanguardia. Sí, está ya desde el principio del siglo. Es una nueva visión que traduce. Pero ¿qué hemos hecho hoy? Hemos tomado toda esta tecnología de comienzo de siglo, y la hemos llevado a lo que se llama también el comienzo de fin de siglo y el comienzo de un nuevo siglo y un nuevo milenio. Todo este mapa, ¿a qué nos conduce? ¿Qué es lo que quiere traducir esto? ¿No? Mira lo que está ahí. ¿Quién iba a decir, por ejemplo, en el 19 o finales, que eso podría convertirse en lo que se llama un clásico?
Es una obra de arte, una referente. Pero no solamente eso. Composición. No solamente eso. Las lecturas que tienen esa geometría de Sí. Piet Mondrian, en ese cuadro principalmente, que es composición, que es el que conoce, del cual se han hecho variantes, se han hecho de todo tipo de... Mira, con ese cuadro se han hecho todo tipo de cosas y de sátiras. Sí. Sin embargo, cuando por ejemplo un estudiante te pregunta, ¿qué significa ese cuadro? Digo yo, ¿y por qué tiene que significar? Sí, claro. la pregunta. Por ejemplo, es una ¿Qué pregunta quiere decir? ¿Qué provocadora, significa? porque en la cual yo podía dar una respuesta académica. supuesto, sí. No, mira, ese cuadro realmente es una exploración de la psique. Le puedo decir que es una exploración de la estructura sensible y perceptual, de lo que se llama el elemento geométrico de la realidad. Todo lo que yo le pueda decir, ahora, yo utilizo lo que es la vía contraria. No. ¿Por qué ese cuadro tiene que significar? ¿Qué es lo que lo obliga a significar? Neoplasticismo. Odalis, Bueno. una pregunta. Este cuadro de Piet Mondrian, neoplástico, estas figuras, estas cárceles, podríamos decir, ¿no? Estos cuadrados. ¿Daría para una portada de un libro sobre Duarte, por ejemplo? Mira, ¿Daría para un libro histórico, un libro de literatura, un ensayo, un texto performático sobre el patricio? coincidencialmente, tú me has puesto un problema que yo estoy ahora mismo trabajando en eso. Dentro de poco tú verás una publicación mía con ese cuadro. Mondrian no voy y a Duarte. decir nada, pero lo que va a significar eso ahí es lo que se llama una reinvención gráfica. Sí. Porque alguien dirá, ¿pero qué tiene que ver, por ejemplo, Duarte, Sánchez, un patricio, ¿no?, con un cuadro de Mondrian? Pero es que eso no es un cuadro de Mondrian, eso es una invención geométrica y gráfica, que aunque pertenece como arte a él, tú puedes darle una variación y una variedad. Y tú mismo, que te has hecho un poco cómplice con ese cuadro y con esa portada de mi libro, Sí, que es un anuncio para te el llegó, para el público. pero te provocó. Me provocó. Te sí. provocó a cualquiera, la gente Pero que te le voy a hemos decir enseñado por qué me eso, provoca. Porque se hay provocó. una línea gráfica tradicional. Hay mucha repetición. Eso que decíamos en el programa, de la invención y la repetición, del mito, del arquetipo y todo. Porque siempre los libros históricos, los libros sobre los padres de la patria, tienen que traer las imágenes. Un retrato, sus figuras, un retrato. ¿no? El retrato. O los libros sobre la Guerra Patria de Abril, Sí, sobre todo, la era de retrato, Trujillo, retrato. sobre los 12 años de Balaguer, sobre el primer gobierno democrático de Bosch. Siempre retrato. Porque Pero el hay arte- poca imaginación. No, es que el arte de esos libros Sí. aquí tiene un prejuicio. Regularmente, Siempre hablar de retrato. una cosa quiere decir poner la cosa. Sí. Y eso es pleonático, eso es redundante. ¿Qué pasa? El artista gráfico que ilustra ese tipo de libros quiere siempre ser literal. Sí, literal. Entonces, ¿qué pasa? No es necesario que sea literal. Por eso, fácilmente, un libro de María Trinidad Sánchez no tiene que tener una bandera dominicana. Puede tenerla, pero la puede tener, por ejemplo, rota. Puede tenerla fragmentada. Y tú dirás, pero mira lo que han hecho con la bandera, señor. Eso es una invención gráfica de lo que se llama una visión del arte. Sin embargo, mira a ver, cuando se quiere significar a través de lo que se llama la gráfica o el grafismo, usted entiende que todavía ahí usted está siendo un poco literal, no Sí. es que usted ha negado eso. Sin embargo, usted se ha forjado como lo que se llama un ente abstracto, en este caso, para representar no una realidad, sino para tener una idea de contemporaneidad. Sí. ¿Por qué hoy nosotros podemos elegir un título, Duarte nuestro contemporáneo, por ejemplo? Ese tema que los franceses en un tiempo, ¿qué te digo yo?, lo activaron. Shakespeare contemporáneo nuestro, Cervantes contemporáneo nuestro, o fulano nuestro contemporáneo. Hoy podemos decir, pero bueno, estamos hablando del siglo XVIII. ¿Por qué nuestro contemporáneo cuando estamos en el siglo XXI? Lo que pasa es que es contemporáneo en idea, en representación, en lo que ha dejado Que nos en la habla hoy, historia. habla nuestras vidas y conciencias. Claro, pero nos hablan en el presente histórico. Y un título, por ejemplo, Duarte melancólico. Es lo mismo. Por ejemplo, se ha puesto Duarte romántico. De Morisi, don Emilio Rodríguez de Morisi, tiene un libro, El Duarte romántico. Sí, buen título. Y muchísimo, buen título. Buen Sin título. embargo, cuando Bien escueto, bien sobrio. Claro, sobrio, pero ¿qué pasa? Él lo refiere a la historia literaria, a la historia epocal, cuando el romanticismo era la práctica que el patricio llevaba. ¿Tú entiendes? Entonces, esa práctica era una práctica romántica porque era un buscador de ideas, un utópico. Sí, tú. Y por eso, pero mira, el arte de hoy tiene su utopía.
Mira, por ejemplo, eso que está ahí, una Kafka, utopía. dibujo de Kafka. Sí, pero una utopía, pero al Claro. mismo tiempo una crítica. Claro. En el caso de Kafka es una Sí, crítica, una crítica. a la realidad. A la realidad. Por eso hoy el hecho de que esa imagen sintética impersonal, aprocesual esté ahí, eso es un indicador. Pero no un indicador en el sentido estadístico, estadígrafo. No, es un indicador visual. Pero al mismo tiempo lo que podemos hacer con lo que se llama la página, en un espacio en blanco como este, gris, o en un espacio neutro, por ejemplo, ¿qué es lo que vemos? Vemos una imagen manipulada, ¿no? Una imagen subsignificativa, una imagen que realmente ha querido negar lo que se llama el personalismo en el sujeto contemporáneo. Entonces estamos ante imágenes en el tiempo. Pero tú dirás, bueno, pero esa es una imagen escolar prácticamente. Porque mira, eso lo hace cualquier muchacho que tú le pongas a reproducir eso. Pero lleva un sujeto atrapado también. Pero sí, pero fíjate lo Hay que un pasa. sujeto en el centro. No cualquier estudiante o persona Claro. puede hacer esa imagen. No, Es como la pipa de Magritte. claro, hay una visión ahí. Y una concepción del espacio por supuesto. y del signo artístico. Entonces, la problemática del arte de hoy es una problemática que hay que reconocerla, pero en sus bordes y en sus centros, en lo que se llama esa retórica, que es una ciencia del lenguaje cuando opera dentro del arte, y de la literatura también, porque está tratando de los usos del lenguaje. A través de esa imagen podemos hacer que metaforizar, simbolizar, ¿no? Hacer de la imagen un tropo, una representación, algo que se sugiere, algo que se dice de manera expresiva y que cobra un significado. Tú has hablado de la relación entre arte y tecnología en nuestro tiempo, Dalí, Sí. que viene desde las vanguardias Claro. de principios del siglo XX, que hicieron las primeras experimentaciones. Y en nuestro tiempo, en esta era de la imagen, de las tecnologías de las comunicaciones, que ofrecen tantas posibilidades, ha llegado, digamos, a su punto de eclosión, podríamos decir. Sí. Y ofrece infinitas posibilidades, pero también hay riesgos, Dalí, en esto. Hay muchos riesgos. Toda empresa, Claro. toda aventura dentro de la modernidad o la posmodernidad implica un riesgo en cualquier sector. Por supuesto, y uno de los riesgos es el convertir precisamente la expresión artística en una simple excusa para el despliegue de recursos, de efectos visuales, por ejemplo. El efectismo, por ejemplo, el efectismo, el facilismo también. No, y además porque el problema es O la mera puesta en escena sin ninguna no, que significación. una tecnología implica un cuerpo. Sí. Y un cuerpo es un cuerpo tecnológico. Tú dices una pantalla, pero ese es un cuerpo. Tú dices, por ejemplo, un aparato de fotografiar, una cámara, pero eso implica una tecnología química, física. ¿Tú entiendes? Una invención de recursos científicos. Porque tú no haces yo no hago una cámara fotográfica, ni tú tampoco. No. Entonces, para eso hay técnicos y especialistas, ingenieros que hacen eso. ¿Qué le cuesta eso a la historia de la ciencia? Mucho. Sí. Porque no cualquier país puede hacer cámaras. No. ¿Tú ves? No puede hacer cámaras filmadoras. No puede hacer, ¿qué te digo yo? No puede inventar, por ejemplo, un computador. La tecnología está en manos del primer mundo. Claro. Bueno, ya también se transporta Está socializada. a los países emergentes, Pero mercados lo que emergentes. pasa es que hay países que no son inventores, que no son productores tecnológicos, sino que son consumidores. Consumidores, es el caso nuestro. El caso nuestro y el nuestro no, y la mayoría gran de los parte del países. mundo, sí. O sea, no somos los que realmente inventamos, sino los que invertimos, los que usamos, los que ponemos en práctica un proyecto, todo eso, o los que hacemos algo con ese producto tecnológico. Bien, ¿cómo es que nos arriesgamos? A través de YouTube, Facebook y toda una serie de mecanismos. En redes sociales. Nosotros tenemos problemas personales, hay alguien que se pone enemigo de alguien, que pelea con alguien, que se dicen cosas que no deben ser. Fidel, sobre eso y otras cosas vamos a hablar en nuestro próximo segmento. Amigos televidentes, página abierta con el arte, página abierta con la cultura. Hoy, imágenes de siempre, imágenes de hoy. Pues bien, Fidel, esta secuencia de crítica, observación y arte hoy, no es porque vamos a traer a una persona fuera para que participe en esta discusión. Vamos a ver cómo la amiga Clara Silvestre viene y nos acompaña,
como Amelia nos acompaña. Vamos a traer personas, porque yo creo que en este tema hay que insistir hoy que se ha hablado tanto de educación artística, de metodología de la educación artística, de nuevos proyectos de arte. Entonces, creo que se hace necesario que entre profesores, especialistas, nos ayuden a descubrir cosas como esas que estamos viendo en la pantalla. Magritte, 1928, Los Amantes. Sí, pero está bien, pero fíjate que ya eso ahí implica no solamente Magritte, ahí hay un encubrimiento, una neutralidad de la intencionalidad. Entonces, cualquiera que ve eso y ve que tienen esos señores un paño que lo está ocultando, dirá, bueno, se están escondiendo porque los dos están casados y no quieren que lo vean. Claro. Pero no, no tiene que ser eso. O porque es un tipo que lo está buscando amor prohibido. Sí, el FBI. O porque es algo que está oculto. Fíjate, son multánimes lecturas las que podemos ver en este cuadro de Magritte, que ni siquiera es de lo más sobresaliente de Magritte. Pero que, fíjate... Magritte, pero es muy significativo. Sí, pero Magritte fue un irónico del arte, un provocador. Todo ese tipo de imágenes que él quería poner como literal se transforman en imágenes metafóricas. Así, mira el encubrimiento. ¿Qué significa? Neutraliza el cuerpo. Claro. Incluso llega un momento que tú no sabes si los dos cuerpos son masculinos o femeninos. No. Porque por el hecho de que aquel tenga una corbata y este tenga un descamisado, no quiere decir nada. Aparentemente es una pareja heterosexual. Aparentemente, claro, una pareja heterosexual. Besándose, Exacto, porque por la conformación. Pero fíjate que ese es un detalle que llama la atención. Podemos poner en crisis ese significante. ¿No? Y decir que el artista ahí no se supo ni siquiera manejar desde el punto de vista de la elección. Si queremos problematizar, pero indudablemente que ahí lo que se ve es un mito de la pareja. ¿Cuál es el traductor de imágenes como estas? Imágenes como estas proliferan, porque eso incluso tiene un motivo clásico. El hombre, la mujer, la pareja y el tratamiento. Lo importante es cómo es que manipula el artista esa realidad plástica y visual. ¿Para qué lo hace? Lo hace para que aquello se convierta en un escenario o un espacio o un campo reflexivo, porque ya que el artista nos ha logrado provocar, nos está provocando por algo, ¿no? Provocar y sugerir. O sea nos está sugiriendo por algo. Entonces, ese algo, ¿qué es? El muy cara de barro, caretudo, nos pone a nosotros a decir tantas cosas y a burlarse luego de nosotros también. Mira lo que están diciendo, yo lo que quise hacer es esto. Pero claro, él se está autocondenando, porque la lectura va más allá del mismo texto visual. Y de su intención original, del autor. No, porque un autor visual diga, esta imagen significa esto, ello no quiere decir que significa esto. Porque la lectura va más allá del autor, más allá de lo que sea. En eso hay escritores intelectuales que se niegan a eso. Mira esta imagen de Jean Saudek, el célebre fotógrafo checo. Cualquier feminista, cualquier mujer consciente y digna diría, bueno, pero esto es una ofensa, ¿no? Pero eso es una pintura, si tú lo vas a ver. Eso es una pintura. Es sumamente sugerente porque esto tiene muchas lecturas. A propósito de la violencia de género, a propósito del tema que nos ha ocupado. Pero estimula la violencia de género, fomenta o simplemente muestra. Sin embargo, mira ella. ¿Cuál parece que la delectación. Se está gozando con eso. Pero podría ser una pareja sadomasoquista. El chulo de barrio con la puta. Disculpa. Exacto. Sí, podría ser. Pero mira que frente a la imagen agresiva de ella está gozando. Mira la imagen de entrega de ella. Claro, hay una tensión desde el punto de vista de los significados. Sí, la bofetada. Pero tú dirás, Saudek, el checo, es machista. Está apoyando la violencia del hombre contra la mujer. No necesariamente. Eso es un registro de algo. Claro. De una situación humana que se da en muchas parejas. Pero ¿por qué ella parece sonreír? Sí. Yo no digo que esté pero parece sonreír. Pero fíjate la actitud. ¿Me trajiste el dinero? Exacto. El chulo. Claro. Es así como se trata. Pero mira cómo ella lo hace. Toma. Mira cómo lo aquí lo tiene, acoge. toma. Sí, por supuesto. Ella está riendo. O sea, ella no está siendo violentada desde el punto de vista de él y le gusta eso. Entonces, fíjate, todas esas lecturas que estamos haciendo son lecturas tradicionales y modernas, dependiendo del sujeto que la lea. No, esta es sumamente provocadora. Mira, incluso más que apreciación artística, yo creo que en las escuelas hay que convertir esa apreciación en lectura de imágenes. Sí. Porque fíjate que ya no es nada más apreciación artística. Hoy tenemos necesidad de apreciación y de apreciación y de análisis de imágenes.
No importa que sean artísticas o no, imágenes. Oye, una imagen de un crimen es una imagen que no necesariamente tiene que ser artista. Y es tan importante como un artista porque a través de indicios podemos conocer una verdad, una realidad. No, distinguimos las imágenes artísticas entre las otras porque tienen, digamos, un sentido, un efecto estético inmediato y tal. Claro. Las otras imágenes cotidianas no tienen esa intención, pero no tienen ese propósito. Que la educación, pero valen, están ahí. La educación de hoy debe ir más allá. Más allá, sí. Alguien propuso, un curador uruguayo, que la educación de hoy debe ser básicamente visual, que hay que eliminar el libro. Me pareció un exceso, indudablemente, un exceso. Sí. Pero ¿qué pasa? Yo entiendo qué es lo que él quiere decir. Hoy, nada que no esté ilustrado debe tener valor en educación. Algo que es muy difícil. Es muy difícil. Pero además, que no es cierto. Entiendo que él tiene realmente una visión abierta, ligada a nuestros días, en cuanto a las mediaciones artísticas y visuales. Pero entiendo que la palabra y la imagen son dos componentes fundamentales, pero además que no pueden vivir una sin la otra, ni la palabra sin la imagen, pero tampoco, sin la imagen. Exacto, David, tú no puedes hacer la crítica, la lectura crítica de las imágenes sin un universo referencial, digamos, claro. Sin lecturas. ¿De dónde viene toda esa carga crítica y reflexiva? De lecturas previas. Y de metalecturas. De metalecturas también. Entonces. Mira, por ejemplo, esa imagen provocadora que en una ocasión tú la pusiste en un simposio. Sí, en varias ocasiones. En varias ocasiones. Sí. Sin haber una presencia ni masculina ni femenina. Natural, sí. Mira lo que vemos allí. ¿Sí? La referencia a la pareja. Sí, pero fíjate, la ironía. Sí, pero fíjate cuáles son los símbolos que hay. Sí. ¿Cuál es el predominante? Sí. O sea, la masculinidad está presente a través del símbolo principal. Sí. Y la feminidad también, exagerado. Claro. Pero la cama misma hace de cuerpo. De cuerpo. Fíjate que ya... Y de lugar y espacio. Ese traductor está indicando una referencia. Sí. Entonces, lo que los amigos televidentes deben conocer, no a título de que queremos educarlos, ni que vamos a creer que somos educadores del que está viendo la televisión, como que el que está viendo la televisión es un tonto. No. Sí. El que está viendo la televisión y está viendo estos comentarios nuestros puede diferir de nosotros, porque estamos poniendo realmente el texto para que él participe. ¿No? Yo le puedo decir, pero mire, pregúnteme desde allí, desde su sillón, que usted está acomodado, dígame algo, y yo le contesto sin escuchar lo que él me está diciendo. ¿Por qué? Porque hay una interacción tácita o explícita. Implícita o explícita. Estamos leyendo dos intencionalidades, el que ve, ¿no? El que observa y el que es visto y es observado. Sí. O sea que hay una relación fenomenológica que implica una búsqueda. ¿Qué sucede hoy con el cuerpo de las imágenes? ¿Qué sucede hoy con la intencionalidad de las imágenes? ¿Qué es lo que buscan las imágenes hoy? Provocarnos, agredirnos, entrar en nuestro mundo, invadirnos. Buscan muchas cosas todavía. Esas preguntas, ahí voy. Entonces, las imágenes buscan muchas cosas. Mira, por ejemplo, aquí. Del mismo Saldek, la ternura. ¿Tú ves? El primer beso a un hermanito se llama esa foto. De su primera época, su época moderna. Pero ¿quién le dice, por ejemplo, que esa imagen, lo que él está acercando y dándole beso, es un hermanito? Sí, claro. Le puede sugerir un seno. Sí. Le puede sugerir otro tipo de imagen irracional. O sea, fíjate que incluso ya esto es un arte que se muestra como literal. Sí. Y que desde el punto de vista de lo que son las artes visuales, no las artes plásticas nada más, sino las artes visuales, hay una, yo diría que poética, una retórica de la imagen y del imaginario cultural, Fidel. Sí. Porque el sujeto dispone de ese imaginario. Pero fíjate cómo evoca sentimientos distintos. La foto anterior, del chulo y la puta, disculpa la expresión, no es así, la bofetada, medio sadomasoquista, la delectación, el goce de ella, la actitud agresiva de él, y ahora el niño que ves a probablemente la madre embarazada, desnuda, de lado, la composición, ¿no? La ternura. Creo que hay, en este sentido, imágenes que son creativas y otras imágenes que son dependientes. Así como yo creo que hay imágenes independientes, hay imágenes dependientes. ¿Dependientes de qué? ¿Independientes de qué? Como las variables. De un contexto, correcto. Como variables. De un contexto. Pero un contexto de significación, de mundo. Porque es muy fácil decir, ese carro, la foto me muestra un carro que está chocado.
¿no? Lo chocaron y al lado hay dos cuerpos cubiertos con papel. Usted dirá, bueno, eso fue como un accidente y que murieron los dos que iban allí. Pero usted no sabe si fue un accidente de tránsito o qué tipo de accidente. Pudieron ser atracados y asesinados, aunque te chocado el carro. Porque tú sabes que te chocan por detrás y después te asesinan, o por delante. Las lecturas, mire, el cuidado, hay lo que se llama un cuidado de imagen y un cuidado de lectura. Nosotros vemos esto que está aquí, de nuevo. tú ves, y decimos, bueno, todo esto que estamos viendo es una imagen que es tierna. Sin embargo, desde que yo veo esa imagen, es una imagen agresiva. Yo creo que ese hombre va a estrangular a ese niño, por ejemplo, por el brazo, el cuerpo. Más me parece un boxeador, tú ves, que realmente es un padre. Ahora, ¿qué dice que ese hombre es un hombre tierno? El que está agarrando con esas manoplas, ¿no? Con esas manos gigantescas y grotescas a ese prácticamente casi un feto, ¿no? A ese bebé. Eso lo hace tierno. ¿Qué dice que lo hace tierno? Cuando mira ese brazo de deportista, brazo de boxeador. Fuerte. De atleta, sí. Fíjate que contrasta con la fragilidad del cuerpo del niño. Claro. Pues, Contrasta. Entonces, pero esos son detalles. Nosotros no estamos explicando esa imagen porque digamos eso. Nosotros estamos realmente viendo lo que se llama un contexto visual y al mismo tiempo un contexto de creación. Una foto, una pintura, un diseño. Pero fíjate cómo todo esto oculta una realidad y oculta al sujeto principal, que se supone que es el padre. ¿Dónde está el rostro? ¿Cómo veo yo lo que él traduce? Determina. El rostro está de perfil, no se ve. No, que oculta la intencionalidad. Está oculto, no hay sí, ojo, claro. no hay actitud, Claro. así. A través más que de la anatomía corporal. Exacto. O sea, volvemos al hecho de que toda imagen tiene un valor, de que de una u otra manera la imagen educa, transforma, incide positiva o negativamente, vive en el espectador. Pero también tenemos el hecho que, como mostrábamos en la relación arte y nuevas tecnologías, el artista es un manipulador de temas. Lo que nosotros vemos como resultado o como producto son realmente efectos, pero también procesos. Podemos ver cómo un proceso y un efecto pueden lograr valores especiales, valores específicos, y cómo esos valores realmente pueden transformar esto. Odalí, no terminamos. El universo de las imágenes es infinito, como infinitas son las lecturas. Claro. ¿No? Diversas las interpretaciones. Pero hay que Y las insistir. críticas. Yo creo que hay que insistir. Hay que hacer de nuestro estudiante, de nuestro público, hay que hacerlo incluso, hacer un contrato. Por eso decíamos. Porque aquí, la crítica, eso que estamos haciendo Sí. es un contrato, que Desde es un luego. contrato de conocimiento, un contrato educativo, algo que tenemos que mantener en el ecosistema social dominicano y que realmente implica todo un recorrido, un camino. Ya nos están Precisamente. haciendo señas, Fidel, tenemos que terminar, pero vamos a invitar a los amigos televidentes para que en una próxima emisión de Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura, nos acompañen. Hasta la próxima.